¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ni siquiera te detuviste a imaginar que podría destruirte desde adentro? No con un grito, no con una traición evidente, sino con una sonrisa tranquila, mientras firma tu sentencia. Mi nombre es Bruno Calderón. Tengo 45 años y durante más de una década dirigí una empresa familiar que construimos con esfuerzo, ética y visión a largo plazo. Creía haber encontrado en Lucía, mi esposa, una compañera que compartía esa visión. Todo cambió con una simple notificación de WhatsApp. Una imagen desde un spa en Tulum. Lucía abrazando a un hombre más joven. Él sonreía. Ella también. El mensaje era breve, pero suficiente para congelar la sangre. He vendido la empresa. Gracias por el capital semilla. Ahora comienza mi nueva vida. En ese instante, supe que no estaba frente a un error, ni a una infidelidad común. Estaba frente a una traición orquestada con precisión quirúrgica. Lucía pensó que me había dejado en ruinas. Pero hay algo que nunca entendió del todo. Yo no soy el tipo de hombre que se queda mirando cómo le arrebatan la vida. Y esta es una de esas historias de venganza que no se cuentan, se viven. Durante años, mi vida había girado en torno a 3 pilares: la estrategia, la ética y la confianza. Era consultor fiscal especializado en inversiones sostenibles, alguien que no solo movía números, sino que buscaba proteger negocios que aún creían en el largo plazo. Mi empresa, Ecovía, había nacido después de una crisis económica que casi me deja en la calle. La reconstruí desde cero, ladrillo por ladrillo, junto con Lucía, quien en aquel entonces trabajaba como ejecutiva de cuentas en una agencia de marketing ambiental. Fue así como nos conocimos. Lucía era encantadora, inteligente, con una forma muy particular de conectar con la gente. Tenía una habilidad natural para leer las emociones ajenas y usar ese conocimiento con una sutileza que yo, francamente, admiraba. En poco tiempo, comenzó a formar parte no solo de mi vida personal, sino también del negocio. Se encargaba del área comercial y con su talento logramos cerrar contratos que antes parecían imposibles. Confianza. Esa era la palabra que definía nuestra relación. Yo le confié mis ideas, mis planes, mis debilidades. También le confié mi nombre en los documentos legales de la empresa. Quizás ese fue mi primer error. Nuestra vida era tranquila, sin ostentaciones, pero con la comodidad que da el trabajo constante y honesto. Vivíamos en una casa ecológica a las afueras de Querétaro, con paneles solares, huerto urbano y vistas al valle. Los fines de semana solíamos cocinar juntos, pasear en bicicleta, leer. Por eso, cuando Lucía empezó a mostrar ciertos cambios, al principio no lo asocié con nada preocupante. Pensé que era una etapa más. Comenzó con un retiro de meditación. Según ella, necesitaba reencontrarse, respirar lejos del ruido, sanar heridas internas que venían desde antes de conocerme. Le dije que me parecía bien. Todos necesitamos silencio, le respondí. Al regresar, volvió distinta, más ensimismada, más conectada a discursos de abundancia, alineación energética y despertar femenino. Empezó a frecuentar eventos con coaches holísticos, talleres de propósito, círculos de mujeres. Yo lo respeté, hasta me pareció saludable. Fue en uno de esos encuentros donde conoció a Darío, el hombre que más adelante se convertiría en su guía espiritual y en su cómplice. Durante meses, Lucía comenzó a hacerme preguntas inusuales. ¿Cómo se organizaban los fondos de inversión? ¿Qué pasaba si un socio quería vender su participación? ¿Qué medidas de seguridad teníamos en caso de hackeo? Incluso me preguntó si podía hacer una firma electrónica desde el extranjero en caso de emergencias. Lo tomé como una señal de interés. Pensé que estaba madurando profesionalmente.
Nunca imaginé que esas preguntas eran parte de un estudio de campo para planear mi caída. Y así, mientras yo seguía confiando, ella tejía, paciente, silenciosa, letal. La traición, como bien aprendí, no llega de golpe. Se cocina a fuego lento, bajo el techo que tú mismo construiste. Y cuando estalla, ya no queda nada de lo que eras. La invitación llegó en abril. El Ministerio de Medio Ambiente en Colombia organizaba un encuentro regional sobre proyectos sostenibles y buscaba expertos latinoamericanos para asesorar propuestas de impacto. Me eligieron como uno de los panelistas principales. Lucía me animó a aceptar. Te lo mereces, Bruno. Has trabajado duro. Es tu momento. Me abrazó en el aeropuerto con una dulzura que no veía desde hacía meses. Ese día, pensé que quizá estábamos reencontrándonos. Durante los primeros días en Bogotá todo marchó bien. Las conferencias, las reuniones, las presentaciones. Me sentía en mi elemento. Hasta que, en la tarde del cuarto día, recibí una notificación de mi sistema de seguridad digital. Alguien había modificado los permisos de acceso a los archivos confidenciales de Ecovía. Al principio pensé que se trataba de un error técnico o de una actualización automatizada. Pero una hora después, otro aviso llegó. Cambio de propietario registrado en el sistema de administración financiera. Me quedé helado. Me conecté a la intranet desde el hotel y confirmé lo impensable. El nombre de Lucía figuraba como única titular legal de la empresa. Todas las participaciones accionarias habían sido transferidas en los últimos 3 días. Revisé mis registros de firma electrónica. Había movimientos con mi nombre, pero no eran míos. Eran copias perfectas. Fue entonces cuando sonó mi celular. Una imagen. Lucía, sentada en una terraza frente al mar, abrazando a Darío, quien le besaba el hombro. Sonreían como si hubieran ganado una batalla secreta. Debajo, un texto corto. He vendido la empresa. Gracias por el capital semilla. Ahora comienza mi nueva vida. Me senté en el borde de la cama. No sentí rabia inmediata. Sentí vértigo. Todo lo que habíamos construido, vendido de forma silenciosa mientras yo hablaba en un foro sobre ética empresarial. Recordé un detalle. Hace 5 años, durante una hospitalización por una pancreatitis aguda, firmé un poder legal para que Lucía pudiera tomar decisiones en caso de emergencia. Lo habíamos renovado una vez más por motivos de practicidad operativa. Nunca pensé que se convertiría en el arma que me destruyera. Llamé a mi socio en México. Me confirmó lo peor. Lucía había presentado ese poder como base para ejecutar ventas urgentes a un fondo privado vinculado a una fundación ecológica con sede en Panamá. Todo se hizo en menos de 72 horas. El dinero se había desvanecido, pero el golpe más brutal no fue legal ni económico. Fue emocional. Sentir que alguien a quien habías amado, alguien que había compartido tu cama, tus proyectos y tus temores, había planeado tu ruina con calma y sin remordimientos. Sin embargo, no regresé a México de inmediato. Sabía que mis próximos movimientos debían ser quirúrgicos. Si algo me había enseñado mi carrera, era que actuar desde la rabia solo alimenta a quienes quieren verte caer. Me serví un café cargado. Abrí 3 carpetas digitales que nunca había compartido con nadie. Y comencé a escribir una lista, no de venganza, de restauración. Lucía había ejecutado su jugada. Ahora era mi turno. Y en esta partida, yo no pensaba perder. Desde el hotel en Bogotá, activé una llamada cifrada con Mauricio, mi contador de confianza desde hacía más de una década. Él había sido testigo silencioso de la evolución de Ecovía, y si alguien podía ayudarme a entender el alcance del desastre, era él. Su voz, al otro lado de la línea,
Sonaba tensa pero firme. Bruno, lo que encontré no es solo grave, es sistemático. Esto se venía preparando desde hace meses, quizá desde hace años. Durante las siguientes 2 horas, Mauricio me compartió documentos, registros bancarios, correos electrónicos reenviados, firmas digitales sospechosas. Lucía había desviado poco a poco fondos de circulación hacia cuentas de difícil rastreo. La mayoría estaban asociadas a una organización ambiental llamada Fundación Agua Clara, registrada en Panamá y dirigida, al menos en papel, por Darío González, su nuevo compañero de vida. Uno de los movimientos más alarmantes era el retiro de una línea de crédito que jamás autoricé. Con ese dinero, según parecía, habían financiado eventos, viajes, incluso la compra de una pequeña propiedad en Costa Rica. Todo encajaba. Cada paso había sido dado con precisión quirúrgica, y lo más perturbador era que muchas de las herramientas que utilizaron yo mismo se las había enseñado. Lucía había aprendido, escuchado, absorbido durante años mis estrategias de protección fiscal, mis esquemas de auditoría interna, incluso mis protocolos de firma digital segura. Nunca imaginé que tomaría todo ese conocimiento para volcarlo contra mí. Pero el verdadero giro se dio cuando Mauricio me compartió una conversación por correo que había sido reenviada accidentalmente por Lucía a la Dirección General. En ella, Darío intercambiaba mensajes con un tercero, un tal Rafa V., al parecer socio financiero del fondo comprador. En esos mensajes se hablaba de cerrar el trato antes de que Bruno regrese, de iniciar la limpieza de cuentas cuanto antes. La línea más demoledora. Lucía no sospecha que también saldrá del tablero después de la venta. Ahí comprendí algo aterrador. Lucía no era solo una traidora. También era una víctima manipulada. Había ejecutado la traición. Sí, pero también estaba siendo utilizada por alguien que sabía exactamente cómo jugar con mujeres emocionalmente vulnerables. La manipulación no había sido unilateral. Darío había sido meticuloso. La envolvió con discursos de crecimiento interior, le prometió libertad, le habló de su potencial desaprovechado dentro del matrimonio. Y cuando ella ya no veía con claridad, le dio un objetivo: eliminarme. Sin embargo, en su exceso de confianza, habían cometido errores. Algunos contratos estaban mal fechados, otros contenían cláusulas incompatibles con la legislación mexicana. Uno de los compradores, un inversor canadiense, incluso me escribió por LinkedIn: «Disculpe, ¿usted aprobó personalmente la transferencia de Ecovía a través de esta fundación panameña? Me pareció extraño que no aparezca en el acta final». Respondí con cautela. Coordinamos una videollamada. Al mostrarle mi documentación legal, sus ojos se agrandaron. Él también había sido engañado. Había invertido creyendo que Lucía era la representante legal única y que yo estaba retirado del negocio. Esa fue la pieza que me faltaba. No estaba solo. Había más personas afectadas, más víctimas de la misma red de manipulación. Esa noche no dormí. Redacté un informe completo con toda la evidencia. Llamé a mi abogado en México y le pedí que alistara todo para presentar una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de empresa. Lucía había puesto en marcha una máquina perfecta para borrar mi existencia empresarial. Pero olvidó una cosa: yo había vivido en la piel del estratega durante demasiados años como para no dejar puertas secretas abiertas. La traición había sido calculada. Mi respuesta también lo sería. Y en el tablero que ella misma había construido, ahora yo movería las piezas. Con precisión, con evidencia y sin piedad. Volví a México 3 días después, directo a una sala privada del aeropuerto donde me esperaba mi abogado, Esteban Carranza, con una carpeta negra en la mano y la mirada encendida. «Ya está todo listo, Bruno»,
Vamos a por ellos. En las 48 horas previas, había entregado a la Fiscalía General de la República el informe completo que redacté desde Bogotá. No solo se trataba de una traición conyugal. Estábamos ante un fraude financiero transnacional con indicios de lavado de dinero y falsificación documental. Esa misma tarde, la fiscal encargada del caso, la licenciada Teresa Aldana, activó una solicitud de cooperación internacional. La Fundación Agua Clara ya estaba en el radar de la Unidad de Inteligencia Financiera por movimientos irregulares entre Panamá, México y Costa Rica. Darío, el supuesto guía espiritual, resultó ser mucho más que un charlatán de retiros holísticos. Su nombre real era Darío Rafael Guzmán, y tenía antecedentes por estafas emocionales y fraudes sentimentales en al menos 2 países. Pero la justicia no se hizo esperar. 3 días después, mientras Lucía participaba en un evento de coaching energético para mujeres emprendedoras en Mérida, fue detenida por orden judicial. A su lado, Darío fue esposado en plena conferencia, justo cuando ofrecía una charla titulada El poder de soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Irónicamente, lo único que recibió esa tarde fue una orden de aprehensión internacional y una lista de cargos que incluía asociación delictiva, fraude agravado y suplantación de identidad. Los medios reaccionaron con rapidez. La noticia fue como gasolina en redes sociales. Empresaria ecológica detenida por vender ilegalmente la empresa de su esposo. Coche espiritual acusado de dirigir red de estafas sentimentales. Las imágenes del arresto circularon por Twitter y canales de noticias en menos de 24 horas. Bruno Calderón, el hombre que hasta entonces había mantenido un bajo perfil mediático, fue contactado por varios medios. Durante una entrevista para un portal financiero, resume mi posición con una frase que se viralizó. No quiero venganza, quiero verdad, y que quienes destruyen desde el engaño enfrenten las consecuencias. Mientras tanto, más personas comenzaron a contactar a la Fiscalía. Una exesposa en Monterrey, una empresaria en Guatemala, una terapeuta emocional en Puebla. Todas compartían una historia parecida: relaciones súbitas, seducción, transferencia de confianza, manipulación espiritual, luego dinero perdido y huida del coach. En el fondo, yo ya no veía a Lucía como mi esposa. La veía como parte de una red. Una ficha más en un tablero donde se utilizaban emociones rotas como herramienta de saqueo. Y aún así, no celebré su caída. No sentí triunfo. Sentí justicia. Durante la audiencia inicial, ella intentó defenderse. Dijo que todo lo hizo por amor, que Darío le había prometido que yo escondía dinero en paraísos fiscales, que yo era frío y controlador. Pero la jueza fue clara. La manipulación emocional no exonera los delitos. Usted falsificó firmas, desvió fondos y vendió activos sin autorización. Eso no es espiritualidad. Eso es crimen. Al salir del juzgado, me encontré con una joven reportera que me preguntó si creía que Lucía merecía una segunda oportunidad. Eso no me corresponde a mí. Yo ya hice lo que me tocaba. Decir la verdad, proteger mi integridad y dejar que la ley haga lo suyo. Y mientras caminaba hacia el auto, entre cámaras y preguntas, pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había sostenido. Mi palabra, mi dignidad, mi estructura interna. Lucía había querido arrebatarme el suelo. Lo que no supo fue que mis raíces estaban más profundas de lo que ella jamás imaginó. Ahora que la justicia había comenzado su camino, yo también podía comenzar el mío, reconstruirme, sin rabia, sin rencor, con la verdad como única compañera. Lucía llevaba 3 semanas detenida cuando recibí la llamada que no esperaba. Era Esteban, mi abogado, con voz cautelosa. Bruno, Lucía quiere verte. Dice que necesita hablar contigo antes de que se formalice el juicio.
Está desesperada. Durante un instante, dudé. Parte de mí no quería volver a verla. Otra parte, más silenciosa y racional, sabía que tal vez eso era necesario para cerrar el ciclo por completo. Accedí. Nos encontramos en una sala de visitas dentro del reclusorio preventivo. Ella vestía ropa sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido de forma descuidada. No era la misma mujer segura de sí que salía en las fotos de Instagram bajo frases como "tu alma merece expansión". Era otra, más pequeña, más real. Bruno, empezó, no vengo a justificarme. Solo, necesito que me escuches. La miré en silencio. No había odio en mí, solo una distancia infranqueable. Ella siguió hablando. Me contó cómo Darío la envolvió con frases dulces, con promesas de libertad, de reconstrucción personal. Cómo la convenció de que yo escondía dinero, que todos los hombres poderosos tenían secretos, que debía protegerse. Y yo te creí, no porque quisiera lastimarte, sino porque ya no me sentía parte de tu vida. Esa frase me golpeó más que cualquier documento falsificado, porque, aunque doliera, tenía una cuota de verdad. En algún momento del camino, mientras yo gestionaba contratos y estrategias, olvidé que Lucía también necesitaba ser vista, no como parte del negocio, como mujer, como persona. No estoy aquí para pedirte que me salves, dijo. Solo, quiero que sepas que me equivoqué, gravemente, y si debo pagar por eso, lo haré. Pero no fui una villana desde el principio. Fui una mujer rota que eligió mal. Me costó hablar, pero cuando lo hice sin dramatismo. Lucía, te amé, y por eso me destruiste más profundamente que nadie. Pero eso no me convierte en verdugo. No soy yo quien decide tu destino. Es la ley. Ella bajó la mirada. Por un momento, creí ver en sus ojos algo más que culpa. Tal vez vergüenza. Tal vez, por fin, conciencia. Al salir, Esteban me explicó que la Fiscalía ofrecería a Lucía una reducción de pena si colaboraba entregando toda la información sobre Darío y la red de estafas. ¿Y tú qué opinas?, me preguntó. ¿Quieres que accedamos al trato? Miré por la ventana. Afuera, la tarde caía sobre la ciudad con esa luz que lo suaviza todo. No quería venganza. Lo había dicho antes. Pero también sabía que el perdón no significaba impunidad, y que la red debía caer por completo. Si Lucía podía ayudar a hacerlo, entonces su caída no sería en vano. «Acepta el trato», respondí. «Que cuente todo, y que cargue con el peso de sus decisiones». Había elegido no salvarla, pero también había decidido no aplastarla. La redención no siempre viene en forma de abrazo. A veces llega en forma de verdad. Aunque duela, aunque tarde, aunque llegue en una sala gris, entre dos personas que una vez se amaron, y ahora solo se deben honestidad. El testimonio de Lucía fue la chispa que encendió una operación mayor. A lo largo de su declaración ante la Fiscalía y los agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron saliendo nombres, transacciones, perfiles y patrones de conducta que coincidían con otros casos abiertos en diferentes estados del país. Darío Guzmán no actuaba solo. Era parte de una estructura organizada que operaba bajo la fachada de retiros espirituales, coaching emocional y asesorías de empoderamiento femenino. Una red bien engrasada, especializada en detectar mujeres casadas con alto nivel de frustración emocional y acceso a capital. Ellas no eran seleccionadas al azar. Eran perfiladas con algoritmos, redes sociales, búsquedas, comentarios, incluso sesiones en línea donde se analizaban sus vulnerabilidades. A cada víctima se le asignaba un mentor como Darío. Joven, atractivo, con una narrativa impecable. Hombres saboteadores,
Energía masculina opresora, finanzas como herramientas de control patriarcal. Y, entre mantes y sesiones de respiración, venía la sugerencia: ¿estás segura de que tu esposo no oculta dinero? No deberías reclamar lo que también es tuyo. Lucía fue una más entre muchas, pero fue la primera que, enfrentada a su reflejo, eligió hablar. Gracias a ella, el caso escaló hasta convertirse en una investigación nacional e internacional. Se descubrieron células operativas en Guadalajara, Ciudad de Panamá, Buenos Aires y hasta Madrid. El líder de la red, identificado como Vicente Torralba, operaba desde Barcelona bajo el alias de consultor de reconexión espiritual. Había estafado, junto a sus operadores, más de 9 millones de euros en apenas 4 años. Los fiscales mostraron evidencias impresionantes: fotos idénticas enviadas a distintas mujeres, documentos financieros clonados, identidades falsas. Darío aparecía en al menos 6 de los expedientes. Lucía también, no como la peor culpable, sino como una pieza funcional que ayudó a conectar los puntos. Durante una sesión privada con la fiscal Aldana, ella me lo dijo sin rodeos. Gracias a Lucía, el caso tomó forma. Su testimonio fue lo suficientemente detallado como para derribar esta estructura, pero también lo suficientemente crudo como para dejar claro que fue parte del daño. Volví a casa esa noche en completo silencio. Recordé cada gesto, cada frase, cada mirada de Lucía durante los últimos 2 años. Ella había sido esposa, cómplice, traidora y ahora testigo. ¿Podía alguien ser tantas cosas a la vez? La respuesta llegó sin necesidad de palabras, cuando al día siguiente leí la portada de un diario nacional: Red de manipulación emocional femenina desmantelada, gracias a testimonio de víctima colaboradora. Lucía ya no era solo mi historia, era un eslabón dentro de una cadena de engaños sistemáticos. Y, paradójicamente, su caída permitió proteger a otras mujeres y salvar a otros hombres que, como yo, no sabían que dormían con una bomba emocional al lado. Ese fue el verdadero giro final. Porque mientras yo pensaba que todo había terminado con una infidelidad y un fraude, el daño era mucho más amplio, más profundo, más estructurado, y también lo era la posibilidad de justicia, de verdad, de reparación. Lo que comenzó como una traición silenciosa se había convertido en una guerra abierta contra la manipulación disfrazada de espiritualidad. Y gracias a una confesión a tiempo, el telón por fin había caído. Han pasado ya 2 años desde aquel día en que vi a Lucía por última vez en la sala de visitas del penal. El tiempo, ese juez silencioso, no solo cura heridas, también redefine todo lo que uno creía inmutable. Desde entonces, no volví a verla, hasta hace unos meses. Yo había retomado mi vida con una mezcla de discreción y determinación. Fundé una nueva empresa, esta vez enfocada en la protección legal y financiera de emprendedores familiares, especialmente hombres y mujeres que atraviesan procesos de divorcio, separación o sucesiones complicadas. Aprendí, a la fuerza, que no basta con tener contratos y números en orden. También hay que proteger el alma del negocio. Y su historia. Un martes cualquiera, mientras revisaba reportes trimestrales en mi oficina, Bethany, mi nueva asistente, golpeó suavemente la puerta. «Señor Calderón, hay una mujer esperando en recepción. Dice que fue clienta suya hace años». ¿Nombre? Lucía. Lucía. Sentí una presión en el pecho. Respiré hondo. Le pedí que la hiciera pasar. Cuando entró, apenas la reconocí. No por el rostro, sino por la energía. Ya no era la mujer altiva, elegante y segura de sí que alguna vez me cautivó. Tampoco la versión derrumbada que vi tras su arresto. Era otra,
Lucía se sentó frente a mí con una sonrisa contenida y los ojos algo cansados, pero sinceros. No vengo a pedirte nada. Solo quería agradecerte. ¿Agradecerme? Por no destruirme, por dejar que cayera, pero también que me levantara. Me contó que cumplió su condena en 16 meses, con reducción por buena conducta, que durante su tiempo en prisión comenzó a estudiar psicología y, al salir, trabajó como voluntaria en un programa del gobierno para prevenir estafas emocionales. Había dado charlas en reclusorios femeninos y colaborado con una unidad especializada del FBI para traducir testimonios de mujeres latinas. No puedes imaginar cuántas mujeres cayeron como yo, y cuántas, incluso ahora, se niegan a aceptar que fueron utilizadas. Me habló de sus sesiones de terapia, de cómo reconstruyó su autoestima sin discursos vacíos, de su deseo de empezar de nuevo lejos del escándalo. Estoy comprometida. Me casaré el próximo año con alguien que conocí en mi grupo de apoyo. Alguien que entiende lo que significa caer y volver a levantarse. No supe qué decir. Por unos segundos, solo la observé. Había en ella una calma desconocida. Tal vez, por primera vez, Lucía era realmente libre. Antes de irse, me dijo: lo que hice no fue por dinero ni por amor a otro hombre. Fue porque yo no me amaba. Y me costó perderlo todo para entenderlo. Nos despedimos con un apretón de manos firme, sobrio, sin romanticismo ni nostalgia. Fue la última escena de una historia que, aunque dolió, ya no quemaba. Cuando se fue, miré por la ventana. Las jacarandas empezaban a florecer. Y pensé que, a veces, la justicia no es solo ver caer al otro, sino también atestiguar cómo decide levantarse. Lucía había perdido todo: su libertad, su prestigio, su matrimonio. Pero en ese camino áspero encontró algo que nunca tuvo del todo claro: a sí misma. Y yo, que había dedicado mi vida a proteger a otros de los ladrones externos, aprendí por fin a blindarme de los más peligrosos, los que vienen disfrazados de amor. La consecuencia no siempre es castigo. A veces es verdad. Y la verdad libera a todos, aunque llegue tarde. Desde el punto de vista legal y psicológico, este caso representa mucho más que un simple conflicto conyugal o una disputa por una empresa. Es uno de los ejemplos más reveladores de cómo la manipulación emocional puede convertirse en una herramienta de destrucción silenciosa, incluso entre personas que alguna vez compartieron amor, proyectos y sueños. Lo que hace única a esta historia, una de esas historias de venganza que dejan huella, no es el castigo que recibió la culpable, sino la manera en que el protagonista eligió proteger su dignidad sin recurrir a la violencia ni a la humillación. Bruno no solo enfrentó el daño, sino que transformó su dolor en una oportunidad para hacer justicia, construir algo nuevo, quizás sin buscarlo, ofrecerle al mundo una lección sobre resiliencia y equilibrio. Casos como este nos recuerdan que los verdaderos límites no siempre se trazan con abogados ni con sentencias, sino con la integridad que decidimos mantener cuando todo lo demás se derrumba. Si tú también crees que la verdad es la mejor forma de justicia, escribe en los comentarios: siempre elijo la verdad. Y si esta historia te tocó, no olvides compartirla con alguien que necesite recordarlo. Nos vemos en la próxima historia.